Es una fe pequeña, pero que hace algo muy grande, ¿verdad? Porque la semilla de mostaza crece y es grande ese árbol, ¿verdad? Es grande, dice que se anidan las aves del cielo. Y le doy gracias al Señor porque nos ha permitido ver una vez más que eres un Dios que tiene poder, ¿verdad? Porque si creemos en Él y esperamos que vamos a resucitar un día con Él en el cielo, el día que partamos de esta tierra, pero también la vida eterna es para creer que Dios nos va a ayudar y la situación que se presenta en nuestra vida, ya sea de enfermedad o de otro tipo, Él es el Dios de poder para ayudarla a vencer. Amén. Y yo le comentaba a Angie el día que me llamó, cuando el doctor le dijo que tenían que vaciarla, o sea, quitarle todo su útero, su ovario, todo. Yo le dije, Angie, créele a Dios. Y ese mismo domingo acá que le dimos la semilla de mostaza, oramos por ella, la ungimos con aceite al final de la reunión. Y Dios se glorificó. Amén. Se glorificó a través de su fe, porque dice que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Pero tiene que ver con nuestra fe, porque si nosotros no creemos, la mano de Dios no se mueve. Amén. Amén. Así que qué lindo, gracias Angie por compartir, qué lindo, porque esto nos anima, nos entusiasma, ¿verdad? Decimos, bueno, si yo tengo esta situación o más cual situación, quizás no es de enfermedad, quizás es otra situación que crees que no tiene solución, pues en Dios, en Cristo Jesús hay solución, porque Él no dejó a su iglesia desprovista, Él dejó una iglesia llena de poder, porque dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo lugar donde vayan. Amén. Amén. Qué lindo que ella pueda compartir esto con la iglesia y también con sus clientes, con sus vecinos, con sus amistades. Y bueno, el tema de hoy, de la prédica de hoy es: mis propios criterios me impiden crecer. Y quiero hacer un poquito de preámbulo. Estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos comentarios. Ahorita hablábamos con una hermana, hay quienes tienen un criterio sobre uno de los candidatos, otros tienen otro criterio, se suscitan discusiones por ahí por la calle, por el centro de trabajo. Aún he oído que hasta en las casas pues hay familias que están divididas porque tienen diferentes criterios. Pero vamos a ver los criterios en lo que es el cuerpo de Cristo, en lo que es nuestra vida hoy. ¿Qué es lo que hacen que nos impiden crecer cuando tenemos diferentes criterios? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias porque no nos dejaste solos, Señor. Nos dejaste el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que hoy sale de mi boca, es tu palabra, y tu palabra es poderosa, Señor. Amén. Y es como esa espada de dos filos, Señor, que sale cortando, que duele, pero que cuando entra, penetra y quita todo lo que no es tuyo, Señor, y sale sanando, Padre Santo, restaurando, mi Dios. Padre, yo te clamo en este momento por toda distracción en nuestras mentes, Señor, toda inquietud, toda cosa que no viene de ti, Señor, que está en nuestra mente, Señor, que podamos enfocarnos en tu palabra, Señor. Padre, que el que esté con sueño pueda pararse y sacudirse, pero pueda entender hoy tu palabra, y tu palabra es para ser oída y para ser escuchada, para que seamos transformados, para que seamos mejores hijos tuyos cada día. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, verso del 1 en adelante. Quiero que pongan atención a lo que vamos a ir leyendo, pero les voy a decir que Corintio era una ciudad que se encontraba como al sur de lo que es Grecia hoy moderna. Y entonces era una ciudad muy próspera, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde había mucha afluencia de diferentes tipos de personas, el comercio era súper próspero allí, pero había mucha influencia sobre esta iglesia de Corintio de todo ese mundo, de los filósofos,
de los comerciantes, de la gente que tenía su vida a su manera. Eso influía sobre la iglesia. Y vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo cuando él escribe esta carta o esta epístola a los Corintios, capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, o sea, le está diciendo hermanos porque son parte de la iglesia de allí de Corintio, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, le estaba escribiendo a la iglesia y le estaba diciendo que no le pudo hablar como a personas espirituales, sino como a carnales, como a inmaduros, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vamos a ver por qué. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros, dice, celos, contienda, que son peleas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo. Fíjense que había diferentes bandos. Uno decía que eran del apóstol Pablo y otros de Apolo. Dice: no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice: yo planté, o sea, él sembró la semilla del evangelio, Apolo regó, los ayudó en el crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores. Y él se estaba refiriendo ahí a él y a Apolo. El apóstol Pablo y Apolo eran pastores también. O sea, los pastores son colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, la iglesia es la labranza de Dios, el campo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, que es el fundamento de la iglesia. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que vamos a hacer probada lo que hacemos por el fuego. Dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que cada uno de nosotros dice que somos templo, casa de Dios, y el Espíritu de Dios mora, vive dentro de nosotros. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio, o sea, se cree que su propia opinión es muy sabia, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, aquí explica, es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, o sea, los pensamientos del mundo. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Dígale que está a tu lado: estate atento, estate atento. Entonces aquí vemos el pasaje de 1 de Corintios, y aquí nos está enseñando que hay un problema en esta iglesia. ¿Y cuál es el problema? Criterios propios. Y sabemos que el enemigo de nuestro crecimiento como cristianos
somos nosotros mismos. Nuestro propio criterio, ¿verdad? Nuestra propia sabiduría. Creemos que nosotros somos o tenemos la mejor opinión de las cosas, aún por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver acá que la palabra nos muestra que aquí en el pasaje 2, antes de empezar en este pasaje 3, si usted lo lee, lo puede leer en su casa después, el apóstol Pablo empieza a describir que hay 3 tipos de hombre. Cuando digo hombre, es mujer igual. Está el hombre natural, o sea, el hombre que no cree en Dios, que no cree que Dios existe, el hombre que desciende de Adán, el hombre natural. Dice que para él, para ese hombre o mujer, las cosas espirituales, las cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, del cielo, son una locura. Usted le habla a una persona así, ay, pero este está loco, no entiende, cree que uno es el que está loco, porque para él es lo que es locura. Está el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y está también el hombre carnal. Acuérdense, cuando digo hombre, es hombre y mujer, cualquiera de los dos. El hombre carnal ha conocido a Dios como su Salvador. Escucha la palabra de Dios, sabe la palabra de Dios, pero no está dispuesto a aplicarla a su vida. Por ende no cambia, sigue con la misma manera de pensar y de ser del mundo. Es muy vulnerable al pecado, es muy vulnerable a seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque tiene su propio criterio, su propia manera de pensar del mundo y no ha querido someterla a la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo dice que son niños inmaduros, ¿verdad? Pues este fin de semana teníamos aquí a nuestros nietos y uno le dice, bueno, pues mira, esto no lo puedes mover de aquí, esto no lo puedes hacer así, y uno da una vuelta y cuando vuelve todo te lo movieron, todo te lo quitaron, todo lo pusieron como ellos quisieran, tocaron lo que no tenían que tocar. ¿Por qué? Porque son niños, se les cuesta obedecer. Entonces, este tipo de creyente carnal que habla aquí la palabra, carnal en griego, la palabra es sárquico, o sea, que viene de almático, de almatismo. Es la persona que se mueve por las emociones, por los sentimientos. ¿Se acuerdan cuando dimos esa clase? Espíritu, alma y cuerpo. Por los sentimientos, por la voluntad. La persona almática llora de cualquier cosa. No quiere decir que siempre que lloramos sea así, pero bueno, o se explota de cualquier cosa, se pone bravo, pelea. Aquí pasaba, habían peleas, habían riñas, habían discusiones dentro de la iglesia y el apóstol Pablo los regaña, le dice, mire, no les puedo dar una comida fuerte, espiritual, tengo que darle una leche porque no lo reciben, ¿verdad? El creyente que es carnal, en vez de viajar en la vida cristiana en primera clase, viaja en tercera. En vez de comer la buena comida espiritual, porque no la puede digerir, porque no la entiende, porque no ha transformado su mente, lo que come es chatarra. ¿Qué quiere decir que come chatarra? Que lo que está escuchando y está haciendo es lo mismo que hacía cuando estaba en el mundo. Y esto trae problemas dentro del cuerpo de Cristo. Miren lo que estaba pasando en esta iglesia de Corintio. Y aquí Pablo dice que la sabiduría del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ser sabios, tener nuestra propia opinión. Esos son criterios humanos. Y aquí había una parte que decía, pues a mí me gusta Pablo. Y otra parte decía, pues a mí me gusta Apolo. Yo soy de Pablo, del grupo de los de Pablo, y yo soy del grupo de los de Apolo. Imagínense qué división había. Es igual que si dijéramos hoy, bueno, pues a mí me gusta más como predica el pastor Joel, o a mí me gusta más otro grupo como predica la pastora Mari. Como dice aquí la palabra a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando,
Los dos somos servidores de Jesucristo, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra propia función, nuestros propios dones, pero el conjunto no es que tengamos favoritos, sino que podamos recibir la palabra de Dios, podamos ser corregidos para poder crecer. ¿Por qué? Porque nuestra propia opinión, y dice lo que está a tu lado, nuestra propia opinión para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y miren, cuando vemos en el mundo actual hoy, cada uno estamos expuestos a redes sociales. Estamos expuestos a Facebook, estamos expuestos a la televisión, a la radio, a Twitter, a WhatsApp, a cuántas cosas sociales estamos expuestos. Y si nos metemos mucho tiempo en eso, pues todo eso va a entrar a nuestra vida y eso nos contamina. Porque el cristiano carnal lee muy poco la Biblia o no la lee, ora muy poco o no ora, y le gusta más, le llama la atención todo lo que es las cosas del mundo que pasar tiempo con la palabra de Dios. Y cuando todo esto nos contamina a nosotros, estamos también contaminando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, nuestra mente, y estamos contaminando también a la iglesia de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo aquí a los corintios, la iglesia no existe para nuestro entretenimiento. La iglesia existe para nuestro crecimiento. Y yo le animo a que usted lo anote y que lo ponga en sus redes sociales, que lo ponga en su Facebook, que lo vea la gente, ¿verdad? La iglesia no existe para entretenernos, existe para nuestro crecimiento. Y a veces decimos, no, pero es que yo me siento bien así, a mí que me dejen tranquilo, yo no quiero cambiar esta manera de vida, yo no quiero cambiar esta opinión que yo tengo, yo siempre he pensado así, déjenme así tranquilo. Pero ¿saben qué? Jesucristo quiere que su iglesia sea transformada. ¿Para qué? Para que pueda ser una iglesia poderosa, para que tu vida y mi vida sean transformadas y poder ganar a otros con nuestro testimonio. Amén. Miren, tenemos que entender, ¿verdad?, que como pastores nos gusta hacer las cosas excelentes. Ahora estamos en el local y todo se ha hecho excelente, ¿verdad? Sabemos que también Dios nos está probando la paciencia como pastores y como iglesia. ¿Por qué? Porque hay retrasos en la ciudad, porque está la cuestión del coronavirus y hay retraso y hemos tenido que esperar, y ahora que piden otros papeles, pues hay que esperar, porque ¿qué? También Dios premia cuando uno hace las cosas como dice la ley. Hay que esperar, todo está bien, pero hay que esperar porque hay que presentar otros papeles que ellos piden. Pero le damos gracias a Dios que cuando hacemos las cosas bien y no nos aferramos a nuestro propio criterio, Dios obra y trae bendición a nuestra vida y a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros cambiemos. El Señor quiere que nosotros aprendamos a no vivir con nuestro propio criterio, con nuestra propia manera de pensar, porque la palabra dice transformar el espíritu de nuestra mente. ¿A cómo? A como dice la palabra de Dios, porque tenemos un manual. Mire, le voy a poner un ejemplo de un criterio humano, un criterio propio. Uno de nuestros hijos se compró una bandera de esas grandotas que venden, que dicen Trump 2020, porque toda la familia nuestra está a favor de Trump. Entonces, es nuestro propio criterio, ¿no? Y un vecino vino y le dijo que a él no le gustaba ver frente a su casa una bandera que dijera Trump 2020, que la tenía que quitar. Y él le dijo, es mi casa, estoy en un país libre, yo no te estoy ofendiendo a ti, aquí hay libertad. No, pero quiero que la quites. No, yo no la voy a quitar, esta es mi casa. ¿Qué pasó ahí? El otro señor, el vecino, estaba defendiendo su propio criterio. Claramente está que no le gusta a Trump, pero esos son criterios personales. Y por eso se arman peleas, por eso se arman pleitos,
contiendas y divisiones. ¿Qué tal si nuestro hijo hubiera sido violento? Se hubiera formado un problema allí, como lo vemos en tantos lugares, ¿verdad? Pero eso mismo, esa misma forma de pensar, de tener nuestro propio criterio, que no es lo que enseña la palabra de Dios, ocurre también en la iglesia de Jesucristo, como ocurría en la iglesia de Corinto, y es un ejemplo para nosotros como iglesia, para no caer en eso. No, yo creo a mi manera, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de hacer las cosas, yo tengo mi manera de ver las cosas, y a mí nadie me tiene que cambiar, yo no quiero cambiar. Bueno, lo que dice la palabra no, pero yo he creído así siempre y así sigo creyendo. Criterios, diga criterios humanos, amén. Y miren, hace un tiempo mi esposo y yo aconsejamos a una pareja que tenía problemas económicos y le estuvimos diciendo cómo poder tener crédito en este país, una cosa tan importante, los pasos, ¿no? Porque tarjetas de crédito, cómo pagar para que te sigan aumentando el crédito. Hicimos una serie de explicaciones, le pusimos ejemplos, pero a ellos no les gustó lo que les dijimos. Fueron a hacer lo contrario. Cogieron sí el crédito, pero se empezaron a endeudar y no pagar. Y ustedes saben que si en este país uno se endeuda, te cierran, no te siguen, pierdes el crédito, como dicen, tengo el crédito malo. ¿Por qué? Porque te excediste. Era tan fácil que hubieran hecho lo que le indicamos. Bueno, me dijeron por aquí, voy a ir por aquí. Pero ellos dijeron, no, voy por acá. O sea, su propia opinión. ¿Cuál era su propia opinión? No vine a este país a limitarme. Yo vine sin límites a comprar todo lo que se me presente. Y así anda mucho, ¿verdad? Nuestra propia opinión nos hace sabios y no nos deja crecer. Y por eso en nuestra vida muchas veces estamos chocando con obstáculos, estamos chocando con cosas que se nos presentan, ¿verdad? Y le echamos la culpa a veces a la familia, le echamos la culpa al esposo, a la esposa, hasta a los pastores de la iglesia, hasta a los líderes de la iglesia, le echamos la culpa y no nos damos cuenta que somos nosotros que con nuestra propia opinión estamos frenando nuestro crecimiento y eso nos está limitando. Yo quiero hacerle una pregunta a usted hoy. ¿Hay alguna opinión propia, algún criterio propio que no estás dispuesto o dispuesta a dejar o a soltar y que te está estancando? Y Dios te ha estado hablando a través de su palabra hace mucho tiempo y dice, no, pero ahora no estoy listo para hacerlo, mejor cojo por aquí. No, ahora no puedo, todavía no es tiempo, mejor sigo por allá. Y seguimos luchando con nuestra propia opinión. Y eso nos tiene bloqueado, eso nos tiene estancado. Y no hay cambio en nuestra vida. ¿Sabes? Cristo Jesús murió en la cruz para que seamos libres, ¿verdad? De nuestra propia opinión y podamos vivir la realidad y la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que pueda haber cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos enseña que la sabiduría humana es insensatez con Dios. Miren, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dile que está a tu lado, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Dice, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es teme a Jehová? Respeta a Dios y apártate del mal. Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Mira, lo dice la palabra de Dios. La palabra nos habla, como pastores hablamos, pero no, yo sigo con mi propia opinión y no quiero cambiar. Estoy ahí trabado, es como el carro que cae en un fango y empieza a patinar, ¿verdad? Y hay otro diciendo, mira,
coge por aquí, te voy a poner ahora una cuña para que puedas salir. No, déjame que yo voy a sacar el carro. Y sigue ahí la persona patinando. Así nos pasa cuando tenemos nuestra propia opinión y no queremos cambiar. Y esto nos impide crecer como hijos de Dios, como iglesia. Fíjense, a veces decimos, ay, pero no crece la iglesia. Bueno, es que si nosotros no estamos creciendo porque no cambiamos, no podemos crecer tampoco como iglesia. ¿Y cómo crecemos? Nos preguntamos entonces, bueno, pastora, ¿y cómo crecemos? Bueno, crecimiento viene cuando obedezco la palabra de Dios. ¿Qué es difícil? Sí, cuando obedezco a esa palabra y cambio. ¿Sí? Mira, ningún esfuerzo humano, escúcheme bien, nos va a hacer cambiar. Por mucho que queramos esforzarnos, nosotros mismos no podemos cambiar. Tenemos que buscar la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo, que gracia es poder de Dios en nosotros para cambiar. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Que él mismo es el que está escribiendo esta carta. Él era un asesino. Él mataba a los cristianos, pero sabía mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la Torá, como se llamaba antes. Él era un estudioso, pero no había tenido un encuentro con Jesús. El día que tuvo el encuentro con Jesús, él cambió y empezó a obedecer la palabra de Dios y empezó a ser corregido. El primero fue ministrado, corregido, enseñado, ¿verdad? Y a veces cuando somos corregidos de nuestra propia opinión, nos enojamos, nos ponemos bravos. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar, no queremos dejar nuestra propia opinión. Lo que está pasando ahora en las elecciones, el que es de un partido y el que es de otro, no quieren dejar su opinión. Y todos quieren ganar, ¿verdad? Y sabemos que todos no pueden ganar, que va a ganar uno solo. ¿Amén? Amén. Y miren, hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes que nos enseña aquí el apóstol Pablo, que le enseña a la iglesia de los Corintios y que nos va a ayudar a seguir la palabra de Dios, seguir el liderazgo de Jesús, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Como iglesia no se trata de mi propia opinión, se trata de aprender de Jesús para poder cambiar nosotros y ustedes. Amén. Y el primer punto es: aprende a oír y cambia. Y muchas veces repetimos las cosas como pastores y las personas, si no estoy hablando de nadie en particular, y la persona sigue haciendo lo mismo. Hablamos también con muchos pastores y pasa lo mismo. Porque miren, ¿saben? El cristiano carnal o almático es el que más abunda en la iglesia hoy en día. El que no se somete a la palabra de Dios, el que la escucha, pero como decía Santiago, es como el que se ve en el espejo, mira cómo está, ay, estoy bien peinado, estoy despeinado, tengo que arreglarme, pero después se va y se le olvidó cómo era en el espejo. Así pasa con el cristiano carnal o almático. Y dice: aprende a oír y cambia. En 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguéis el espíritu, no apaguen el Espíritu Santo, porque las discusiones, mi propia opinión, yo creo así, yo creo que lo hago así, que así está bien, no quiero cambiar, eso nos impide crecer y apaga el Espíritu Santo. Dice: no menospreciando las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿De dónde tenemos que examinar todo? ¿De la palabra? No, lo que oímos del mundo, lo que hemos aprendido del mundo, lo que oímos en el trabajo, lo que oímos en el vecindario, lo que oímos de las noticias. Dice: examínalo todo y retén lo bueno. Pero a veces el carnal recoge más lo malo que lo bueno. O sea, debemos de aprender a desechar lo malo. Diga: debo aprender a desechar lo malo.
Mire, por ejemplo, empezamos a escuchar una prédica y enseguida viene a nuestra mente la parte que vamos a empezar a criticar, la parte que no nos gusta, la parte que me está enojando, que no quiero que hablen de eso, que por qué hablan de eso siempre. Creemos nosotros que hablan siempre, pero es que el Espíritu nos está confrontando, ¿verdad? Y sabemos, ¿saben qué? Y en ese momento no podemos escuchar que el Espíritu Santo nos está diciendo: te traje aquí para que puedas escuchar, para que aprendas y puedas ser corregido y cambies. Porque la iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia es ¿para qué? Para crecer. Para crecer y para ayudar a otros a crecer. ¿Para qué es la iglesia? Para crecer. Amén. A veces uno dice: no, yo me siento bien aquí. Aquí yo me siento bien. La iglesia no es para sentirse bien. La iglesia es para que seamos corregidos, para que encontremos la salvación y para que empecemos a cambiar. Si no, lea la Biblia y mire, cada hombre y cada mujer de Dios, cuánto le costó las victorias que tuvo en su vida. Tuvo que morir a muchas cosas, tuvo que cambiar muchas ideas y someterse a la palabra de Dios. Pero eso es lo que pasa a veces. Los cristianos carnales, como estaba describiendo Pablo ahí, no les gusta someterse a la palabra de Dios. No les gusta estar bajo la autoridad de Dios. Porque a veces decimos: no, sí, yo obedezco a Dios. A ningún hombre, a Dios. Mire, el que no se somete a Dios, no se somete a ningún hombre. Eso es igual que en el trabajo. Usted no ve que hay personas que van de empleo en empleo. ¿Por qué? Porque no se someten al jefe. Si el jefe, el empleador, el manager le dice: mira, esto aquí funciona así. Ah, no, pero yo quiero hacerlo como lo hacía en el otro trabajo. No, aquí es diferente. Y cuando nosotros llegamos a Cristo y somos parte de la iglesia de Jesucristo, porque somos llamados a eso, a ser parte de una iglesia, queremos hacer lo mismo que hacíamos en el mundo, lo mismo que como pensábamos en el mundo, traer todas esas mañas acá. Esos son los cristianos carnales, porque el espiritual ayuda a crecer y crece, porque es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Dios pone a nuestro lado líderes, pastores, para que nos ayuden a crecer. Así que no nos pongamos bravos cuando nos corrigen. Dele gracias a Dios, porque es igual que cuando nosotros nos portábamos mal cuando niños y los papás nos corregían. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quería que cuando fuéramos grandes, fuéramos hombres y mujeres de bien. Y muchas veces, porque a veces mis hijos me lo han dicho: gracias porque me corregiste aquel día, gracias porque me enseñaste esto. ¿Verdad? Qué lindo que nosotros ya adultos, viejecitos, nuestros hijos nos puedan recordar, y nosotros recordarle a nuestros padres cuántas veces nos corrigieron para bien. ¿Para qué? Para que crezcamos. Amén. Así que debemos de aprender siempre a observar también lo bueno y lo malo en otras personas y ser humilde y cambiar. Amén. Amén. Así que el tema de hoy es: aprende, cambia, no seas sabio en tu propia opinión. Y el punto 2 dice: aplica la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos, como iglesia, aplicar la palabra, ¿verdad? Y en Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues, estaba diciendo Jesús, que me oye estas palabras, o sea, las palabras que Jesús estaba hablando, y las hace, o sea, oír y hacer. Diga, oír y hacer. Le compararé a un hombre prudente, o sea, un hombre sabio, que edificó su casa sobre las rocas. ¿Quién es la roca? Cristo. La palabra de Dios. Dice: descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué es los ríos, los vientos? Los problemas de la vida, las dificultades. Dice: porque estaba fundada sobre la roca. Era un cimiento firme, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una casa, un edificio, a nadie se le ocurre hacerla sin cimiento. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Díganlo todos, y no las hace. Dice: le compararé a un hombre insensato. ¿Sería un hombre necio?
un hombre torpe, cuando digo hombre, hombre o mujer, o como muchos dicen, una persona estúpida, que no tiene cabeza. Dice que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántos han hecho castillos en la playa, en la arena, a la orilla de la arena, verdad? A mí me encanta hacer un castillo o que me entierro los pies y hacer algo grande así, ¿verdad? Y cuando viene la hora que pasa, se va todo, ¿verdad? Entonces dice, edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con fuerza, con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. O sea, aquí nos está enseñando el Señor Jesús, oír su palabra y hacerla es igual a obedecerla, o sea, ponerla en práctica. Eso es edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas, las dificultades de la vida, estar firme en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es un hombre sabio. Y el que edifica su casa sobre la arena es una persona necia, es falta de entendimiento. Así que cuando escuchemos la palabra de Dios, apliquémosla a nosotros. Diga, wow, esto es de Dios, esto es lo que yo necesito para mi vida, así que voy a aplicarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da instrucciones claras, clarísimas. Hasta los niños la entienden cuando se la explicamos. Cuando la escuchamos, debemos de aplicarla. ¿Que me cuesta el cambio? Sí. Yo creo que a todos nos cuesta el cambio. Pero ¿saben qué? Dile al que está a tu lado. Lo que cuesta, vale. Lo que cuesta, vale. Cuando queremos comprar algo bueno, algo valioso, ¿verdad? Una joya, un carro, una casa, una ropa. Sí, sabemos que si vamos a las pulgas nos va a costar muy barato, pero se va a dañar enseguida. Pero si compramos una buena marca o compramos una buena cosa, nos va a durar más tiempo. Así que todo lo que vale cuesta, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, que crecieran, que dejaran de ser niños. Y es lo que insta a la iglesia en general, que debemos de crecer. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento espiritual sin aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque la palabra de Dios es poderosa y nos limpia, es como un agua que nos limpia. Mire, por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra de Dios y quizás le voy a poner algunos ejemplos de enseñanza que hemos escuchado, que creo que todos las han escuchado. Por ejemplo, la enseñanza del perdón. Esta semana hablaba con una hermana y me comentaba algo sobre el perdón y estuvimos hablando un tema muy bonito sobre esto. Pero la palabra dice que debemos de perdonar. ¿Cuánto? 70 veces 7, una vez cada 3 minutos. ¿Por qué? Porque el Padre nuestro dice, perdona mis pecados, como también yo perdono a los que nos ofenden. Entonces, la relación con Dios, si no perdonamos a los demás, se ve cortada. Pero, como a veces somos sabios en nuestra propia opinión, decimos, sí, es verdad, eso lo dice la palabra, pero en este momento yo no estoy listo. En este momento yo no puedo hacerlo. Entonces cortamos el crecimiento de nosotros en esa área y a veces nos ponemos molestos con los mismos hermanos en Cristo. Cortamos el crecimiento de la iglesia. Amén. Muchas veces hemos escuchado la enseñanza de honra a tu padre y a tu madre. Fíjense qué importante es cada enseñanza de la palabra. Yo sé que usted va a compartir esto por las redes sociales, comparta la prédica por las redes sociales, mándaselo a sus amistades, a su familia. Dice, honre a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento de Dios. Diga, es un mandamiento de Dios. Con 2 promesas de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que si honramos, respetamos. Oye, da pena. Como muchos que siendo creyentes, diciendo que son cristianos, tratan a los padres, le hablan en la manera que le hablan, los tienen como camareros, como servidores de ellos. Honra a tu padre y a tu madre, respétalos, ocúpate de ellos, ayúdalos económicamente,
En este tiempo a veces hemos caído que los padres son los que honran a los hijos y no los hijos a los padres. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien. O sea, en todo lo que haga. A veces hay que mirar, ¿me está yendo bien en todo lo que estoy haciendo? ¿Estoy honrando la palabra de Dios en este mandamiento? Y para que tengas largos días sobre la tierra. O sea, para que no te mueras joven. A veces hemos escuchado la enseñanza de los diezmos. Y eso ahí, ¿qué dice la palabra en Malaquías? Que traigamos los diezmos al alfolí, al lugar donde recibes bendición, al lugar donde eres instruido, porque dice, y pruébame. Fíjense, en la única lugar en la palabra que Dios dice, pruébame, es ahí, en los diezmos. Dice, te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. Y no va a faltar la provisión en mi casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su casa sea sostenida. Gracias a Dios que nos ha dado un lugar lindo, pero nos ha puesto a cada uno de nosotros para que contribuyamos a sostenerlo, para que otros conozcan a Jesús como lo hemos conocido nosotros. Dice, voy a reprender, fíjense, el espíritu de ruina, el devorador. Porque viene ruina a nosotros cuando nosotros dejamos de dar los diezmos a Dios. Y a veces decimos, bueno, yo no doy el diezmo, pero económicamente me va bien. Pero, ¿y cómo está la salud tuya? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Qué problemas tienen los hijos? ¿Qué está pasando con los hijos y los nietos? Que no salgo de una para entrar en otra, que tengo un problema, que tengo otro, que... ¿Saben qué? Apliquemos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. A veces también hemos escuchado, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla por el lavamiento de la palabra. Ay, pastora, si tú supieras la mujer que me tocó. Eso le aplica a otro, pero a mí no. Esto, a nosotros nos han dicho esto. Es que lo que tengo en la casa es un diablo. Bueno, eso es lo que tú has hecho. Nos cuesta aplicar la palabra de Dios porque tenemos nuestra propia opinión y no queremos cambiar esa propia opinión. Hemos escuchado también, mujeres, respeten a sus esposos. No, yo saco la tarjeta de crédito que yo quiero, yo compro lo que yo quiero y yo no le digo, yo voy allí y hago y deshago y me voy para Jafiao, y hago lo otro y yo no tengo que decirle a él porque yo tengo que vivir mi vida también. Y eso se ve dentro de la iglesia, ¿saben? Se ve porque Pablo le está escribiendo a cristianos, pero carnales, que no querían dejar su propia opinión. Respete a su esposo, dígale lo que va a hacer y lo que va a dejar de hacer, cuente con él. Es el sacerdote de la casa. Ah, que él no cuenta conmigo, que déjalo. Ya Dios un día le pedirá cuentas. Nos cuesta cambiar nuestra propia opinión. Mira, la palabra de Dios dice, no mintamos los unos a los otros. Y todavía tenemos esa vieja maña. Algunos todavía tienen esa vieja. No le estoy hablando a nadie, estoy hablando general. Quiero aclarar. De decir mentira. O decir las cosas a media, como en clave, dejar como una duda, no hablar las cosas claras. Sea honesto, cambie esa propia opinión, ¿verdad? Sea transparente. Aplicar la palabra de Dios es soltar mi propia opinión y obedecer la instrucción de Dios. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo ahí nos anima y nos está animando hoy otra vez a través de su palabra, que dejemos las cosas de niños, que dejemos de actuar carnalmente, si es que alguno lo está haciendo, y que podamos crecer y cambiar esa opinión. Amén. Y hoy yo les exhorto a someternos a la voluntad de Dios. Porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, iglesia, a nosotros mucho como pastores nos cuesta también y nos ha costado. Pero cuando lo hacemos,
sabemos que viene bendición en nuestra vida. Sométese a la palabra de Dios, obedézcala. Es igual que si usted sabe, las leyes del tránsito dicen no te pases en rojo y te pasa. ¿Qué pasa? Ayer vimos un tremendo choque. Ahí en Vernon Park, 2 carros que se desbarataron. ¿Por qué? Porque cuando nos llevamos la luz roja, nos llevamos un stop, cometemos una infracción y todo trae una consecuencia. Y a veces creemos, no, yo leo eso en la palabra, lo escucho, pero yo no lo aplico porque yo no puedo ahora, mi situación ahora no me lo permite. Eso es algún día, o quizás es para otro hermano, para otra hermana, pero yo no. ¿Saben qué? Todo desobediencia trae consecuencias. Dígalo, la desobediencia trae consecuencias. Y Dios quiere bendecirnos. Y el 3, sé parte de la iglesia donde Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque a veces por criterios propios no nos plantamos en la iglesia donde Dios nos ha puesto. ¿Saben que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos nosotros, como dice ahí el apóstol Pablo, somos el edificio? Ahora tenemos un local físico que estamos, ya lo tenemos listo, estamos esperando nada más ya lo último, pero hay que obedecer la ciudad, porque si tuviéramos nuestro propio criterio, diríamos, como han hecho muchos, vamos a empezar ya, no importa si tenemos el número, ya con el número podemos empezar. La ciudad dijo, no, todavía no. Ya tienen el número, tienen que esperar que nos entreguen ahora estos papeles. ¿Por qué? Porque no podemos funcionar con nuestro propio criterio. Tenemos muchos deseos de empezar, pero hay que esperar lo que dice la ley. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que si alguno destruye, en el verso 17 ahí que estábamos leyendo, el templo de Dios, o sea, con nuestro criterio humano, dice que Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El templo de Dios es su iglesia. Ahora aquí está el templo de Dios. Cada uno tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos une en un mismo cuerpo, ¿verdad? Porque somos la familia de Dios. Diga, yo soy parte de la familia de Dios. Y cuando usted o yo no nos plantamos en la iglesia donde Dios nos ha puesto y andamos por ahí saltando como bien nos parece, como a veces hay personas, y no estoy hablando de nadie en específico, que cambian de iglesia como cambiar de zapato. Tenemos 50 pares de zapatos y todos los días nos ponemos uno distinto. Mira, Dios en su infinita sabiduría levanta pastores y los pone en un lugar a usted y a mí. ¿Para qué? Para que seamos instruidos, para que seamos corregidos, para que seamos de bendición en esa iglesia. Dice la palabra de Dios que debemos de ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y crece. Usted ha visto un árbol plantado cerca de un lago, de un río, ¿verdad? Como crece de alto, como da frutos grandes, como se ve vigoroso. ¿Por qué? Porque el agua le da los nutrientes necesarios para poder crecer. Usted y yo necesitamos una iglesia y necesitamos pastores que nos den los nutrientes para poder crecer, para cambiar esos criterios propios y poder tener ahora los pensamientos de Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que estamos llamados a tener la mente de Cristo. Amén. Pero por nuestros propios criterios, que no nos dejan cambiar y no nos dejan crecer, nos estancamos y estancamos el crecimiento de la iglesia. Diga usted, pero yo no soy así. Pero yo no soy así. Yo soy un árbol plantado. En nuevo comienzo. Que doy fruto. Y crezco. Ahora hay nuevas oportunidades, ¿sabe, iglesia? El nuevo comienzo. Para que usted crezca, para que usted sirva. Vamos allá hacia el local y hay muchas cosas que necesitamos, manos para ayudar, manos para estar al frente de diferentes cosas y servir, ¿verdad? Y necesitamos que usted se plante, que usted tenga un compromiso, que sea parte de la iglesia del Dios vivo. No, yo voy cuando puedo. No, yo voy una vez al mes.
Eso no es compromiso. Usted no va a su casa una vez al mes a dormir, duerme todos los días allí, ¿verdad? Y uno debe de comprometerse. Si yo quiero animarte hoy, que te plantes, ¿verdad? Porque crecimiento espiritual, y anote esto en las redes sociales, siempre ocurre con el compromiso en la casa de Dios. Mire, si usted toda la semana está de novio, pero está de novio con diferentes novios, hay un problema, ¿verdad? Si toda la semana está con diferentes esposos o esposas, hay un problema. Si toda la semana está cambiando de trabajo, hay un problema. Usted plántese, porque van a venir muchas dificultades. Pero Dios le puso en un lugar, le puso un nuevo comienzo para que usted se plante y dé frutos y sirva y crezca, ¿verdad? Porque la iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia no existe para que estemos cómodos, sino para que cambiemos nuestra propia opinión y crezcamos. ¿Amén? Amén. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos de pie. ¿Me pueden leer? Yo quiero que usted cierre los ojos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué te está diciendo Cristo Jesús hoy? Piensa, ¿qué te está diciendo a través de este mensaje? Quizás te ha estado diciendo, hace mucho tiempo has escuchado esa voz. Necesitas cambiar esta área de tu vida para que puedas crecer. Necesitas dejar este criterio propio para que puedas crecer. Muy posible que el Espíritu Santo te esté diciendo ahora, aprende la palabra, humíllate, suelta tu criterio propio, deja de criticar lo que no entiendes o no te gusta y cambia. Porque el Espíritu Santo te ha estado hablando hace tiempo. Y quizás dice, bueno, pero no sé cómo hacerlo, porque es que he estado luchando con esta manera de ser hace mucho tiempo, estas ideas en mi mente no me dejan. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo quiero hacer mi propia voluntad, quiero seguir con mi propio criterio. Bueno, pues te animo. Esta próxima semana acabamos un ciclo de clases bíblicas, pero en 2 semanas empezamos otro. Haz el compromiso de empezar a venir. Empieza a aprender la palabra, a leer la palabra todos los días, a decirle, Señor, ayúdame a lo que aprenda, poder cambiar en lo que tengo que cambiar y poder seguir tus instrucciones. Porque ¿sabes qué? Vas a descubrir que la palabra de Dios te va a sacar del estancamiento que estás. Porque el estancamiento a veces no viene por causa de los pastores, viene por causa nuestra, que no queremos obedecer la palabra de Dios. No le eche las culpas a su esposo, no le eche las culpas a la esposa, no le eche las culpas al líder, al hermano, al pastor. La culpa es nuestra, porque necesitamos cambiar, tomar esa decisión. ¿Sabes que Cristo Jesús murió en la cruz para que siga su liderazgo? No el del mundo, no la opinión del mundo, no nuestra propia opinión. ¿Y saben qué? Dios ha evaluado la sabiduría de este mundo y la considera insensatez, la considera vana. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa evaluación? Yo te animo que pongas hoy tu fe en el Señor Jesús como Salvador de tu vida. Quizás tú dices, bueno, hace tiempo yo hice esa oración y le entregué mi vida a Jesús, pero hoy Él te está diciendo, reconcíliate conmigo, deja tu propia opinión, deja tu manera de pensar, que no, que a veces hemos oído, el pastor es muy duro, la pastora es muy dura, como que dicen la palabra, mira, nosotros hablamos la palabra, ¿verdad? A veces queremos oír a otros pastores por el YouTube, que no nos conocen, que no saben el alimento que necesitamos comer, y dicen, no, yo hago
porque saben que hasta los discípulos lo dejaron por su propia opinión. Pero Él nos ama tanto. Y hoy te está diciendo, yo te amo tanto a ti. Tú vales tanto. Te está diciendo a cada uno de ustedes, ahí por tu nombre, a cada uno se lo está diciendo. Olga, yo te amo tanto. Angie, te amo tanto. Héctor, te amo tanto. Te amo tanto. Violeta, te amo tanto. Vanessa, Maggie, te amo tanto. Te amo tanto. Nestorina, ¿cómo te amas? Juliet, te amo tanto que di la vida por ti, pero aún más he puesto talentos en tu vida, he puesto dones en tu vida que necesito para mi iglesia, porque viene una gran cosecha, iglesia, es tiempo de despertar, viene un gran avivamiento después que pase esta pandemia. Ustedes van a ser testigos de mucha gente llegar a la iglesia, no solo a Nuevo Comienzo, a la iglesia en general, porque viene un avivamiento antes del fin y Él quiere usarte a ti y a mí con los dones que tenemos, pero tenemos que dejar nuestra propia opinión. Tenemos que dejar que cuando oímos una cosa, voy a orar a ver qué Dios me dice. No, ya Dios te está hablando, porque las instrucciones de Dios son claras y Él quiere usarte y Él necesita una iglesia unida. 12 discípulos cambiaron el mundo. Gloria a Dios. Hace más de 2000 años, 12 hombres acompañados de un grupo de mujeres cambiaron el mundo de aquella época. Pudieron enfrentarse a Roma y a todo su imperio y vencieron. ¿Por qué? Porque tenían el poder de Dios. Ese mismo poder está en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Y Dios quiere que en el libro de memorias de Él, tu nombre esté escrito como esa valiente o ese valiente que dijeron, aquí estoy yo quiero servirte. Y ese es el llamado que Dios está haciendo hoy a cada corazón. Tú eres valioso. Deja tu propia opinión. Tú eres valiosa. Sométete a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y verás que te va a usar grandemente. Gente va a venir a ti de tu trabajo, ora por mí, aconséjame a mí, quiero ir al lugar donde tú te reúnes. Nuestras familias irán atrás de nosotros también, cuando vean la obediencia, cuando vean cómo actuamos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, por lo que el apóstol Pablo, guiado por tu Espíritu Santo, le dijo a tu iglesia allá en Corintios, y hoy nos lo dice a nosotros. Gracias, Señor, porque queremos, mi Dios, que nos des la fortaleza para poner en práctica tu palabra. Hoy dejamos opiniones humanas, conceptos que hemos tenido hasta hace un rato, para poder empezar a aplicar la poderosa palabra tuya, mi Dios, para poder cambiar y ser dirigidos por tu Espíritu Santo y crecer y ayudar a tu iglesia a crecer y ayudar a otros a crecer. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada vida aquí. Bendigo cada vida que está recibiendo esta palabra. Y sé que esta palabra dará frutos a 30, 70 y a 100 por uno. Gracias, Señor. Que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu salida, que Dios bendiga tus pensamientos,